como la fe en Dios puede fortalecer tu mente. Si hay algo que constantemente nos desafía en la vida, es la adversidad. Todos, en algún punto, hemos tenido que enfrentar situaciones duras, pérdidas, traiciones, fracasos, momentos de incertidumbre. Y justo en esos instantes surge la gran pregunta, ¿cómo seguir adelante? Algunos buscan apoyo en la motivación personal, en métodos de superación o en consejos psicológicos. Eso es válido y puede ser de ayuda. Pero existe algo mucho más profundo y poderoso, algo que no solo da fuerza para continuar, sino que transforma desde lo más íntimo, la fe en Dios. La fe no se limita a creer en un ser supremo, ni se reduce a asistir a un templo o leer las escrituras de manera ocasional. La fe es una convicción tan firme que moldea la forma en que piensas, actúas y percibes la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que te mantiene confiando en que Dios tiene el control, aun cuando todo parece estar perdido. Seamos sinceros, la vida no es sencilla. Nadie prometió que no habría dificultades. Pero también se nos aseguró que, con confianza en Él, es posible salir en victoria. Y ahí radica el poder de la fe, no es solo un recurso espiritual, también es un pilar mental. Creer no significa quedarse de brazos cruzados esperando que todo se solucione de manera milagrosa. Significa aprender a pensar, a reaccionar y a actuar con una perspectiva diferente que te vuelve resistente frente a la adversidad. La fe cambia la mente. Te ayuda a superar el miedo, a enfrentar la ansiedad y a mantener serenidad cuando las circunstancias parecen desbordarse. No es un refugio para los débiles, sino la fortaleza de los valientes, de aquellos que deciden seguir creyendo aunque no vean, que avanzan aunque el camino esté oscuro. Cuando esto se comprende de verdad, descubres que no hay obstáculo capaz de destruirte. La fe se convierte en el fundamento de una vida sólida. Todos en algún momento enfrentamos dificultades. Nadie está exento. Puede ser una persona preparada, inteligente o con gran fortaleza física, pero tarde o temprano llegará una situación que te supere, una crisis personal, una pérdida inesperada, un fracaso doloroso. Y es ahí donde muchos se quiebran, porque su fuerza mental no está construida sobre algo sólido. Es como una casa edificada sobre arena, cuando llegan las tormentas, se derrumba. En cambio, quien edifica su vida sobre un fundamento firme, aunque reciba golpes de la lluvia y el viento, permanece en pie porque su base no se mueve. Cuando una casa se levanta sobre arena, apenas llegan los problemas, se derrumba. Aquí hay un detalle fundamental: tener la vida cimentada en Dios no significa que no experimentarás tormentas, lluvias o vientos fuertes. Significa que, aunque lleguen, no podrán destruirte porque tu base es firme. La mayoría de las personas sostienen su estabilidad en cosas pasajeras, dinero, logros, reconocimiento social o situaciones favorables. Pero cuando esas cosas se tambalean, cuando alguien pierde el trabajo, es rechazado o algo no resulta como esperaba, su mundo entero se viene abajo. ¿Por qué? Porque habían puesto su seguridad en algo frágil. En cambio, cuando tu confianza está en Dios, ocurre algo diferente en tu interior. Puedes perderlo todo y aún así mantenerte de pie. Puedes recibir noticias dolorosas y no desmoronarte. Puedes estar en plena tormenta y aún conservar la calma, porque tu fuerza no depende de lo que posees, ni de lo que alcanzas, ni de lo que otros opinan de ti, sino de la certeza de que Dios camina contigo. Un ejemplo claro es la historia de un hombre justo que lo perdió absolutamente todo: familia, bienes, salud. Y aún en su punto más bajo, fue capaz de reconocer la soberanía de Dios y mantener la fe. Imagina llegar a tener una confianza así, una fe tan firme que, aunque todo alrededor se derrumbe, tu corazón siga creyendo. Aquí es donde muchos fallan. Dicen tener fe, pero solo confían cuando todo les va bien.
Cuando llegan las pruebas, aparecen la queja, las dudas y los cuestionamientos. Eso sucede porque nunca construyeron su vida sobre una base sólida. La primera clave para desarrollar una mente fuerte es edificar sobre Dios, no sobre las emociones, las circunstancias o la opinión de otros. Cuando haces esto, tu paz y tu fortaleza ya no dependen de lo que ocurra afuera. Pase lo que pase, permanecerás firme. La segunda clave es entender que la fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Muchas personas creen en Dios, oran y leen las Escrituras, pero su manera de pensar sigue siendo la de alguien vencido. Siguen viviendo dominados por el temor, la duda y la desconfianza, ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? La realidad es que, si tu mente está llena de pensamientos de derrota, tu fe no está operando como debería. La verdadera transformación comienza en la mente. La fe no es solo creer en Dios, es pensar como alguien que confía plenamente en Él. El problema de muchos creyentes es que, aunque conocen a Dios, siguen con una mentalidad de esclavos en lugar de asumir la identidad de hijos. Y mientras no cambies tu forma de pensar, nunca experimentarás la plenitud de la victoria que Él ya ha declarado sobre tu vida. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Fueron liberados de Egipto con señales sorprendentes, vieron cómo el mar se abrió delante de ellos, recibieron alimento del cielo y fueron guiados por la presencia de Dios. Sin embargo, cuando aparecieron nuevas dificultades, comenzaron a quejarse, a dudar y hasta a decir que preferían regresar a la esclavitud. Ese reflejo lo vemos hoy en muchas personas. Dios ya les ha mostrado su fidelidad, les ha abierto puertas, los ha sostenido en tiempos difíciles, pero al llegar otra prueba vuelven a llenarse de pensamientos derrotistas: no puedo, esto es imposible, voy a fracasar. No han renovado su mente, siguen pensando como esclavos cuando en realidad fueron llamados a ser conquistadores. Si deseas ser fuerte de verdad, necesitas transformar tu manera de pensar. La fe debe conducirte a ver la vida con convicción, no con resignación. No con la idea de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control. Porque si crees en Él, no puedes seguir actuando como alguien que carece de esperanza. Piensa en David antes de enfrentar a su gigante. Él no dijo, ojalá Dios me ayude. Lo que declaró fue que, así como Dios lo había librado antes, también lo haría en ese nuevo desafío. Esa es la diferencia entre esperar con dudas y confiar con seguridad. No estaba cruzado de brazos esperando respaldo, estaba convencido de que ya lo tenía. Eso es fe. No es solo pedir, es vivir con la certeza de que Dios está presente. Y cuando adoptas esa mentalidad, no hay obstáculo que pueda destruirte, porque entiendes que nunca caminas solo. Por eso, la segunda clave es renovar tu pensamiento. Deja de mirarte como alguien vencido y comienza a verte como Dios te ve. No importa lo que atravieses, recuerda que el mismo Dios que venció la muerte camina a tu lado. Ahora pasemos a otra verdad esencial: la fe vence al miedo y a la ansiedad. Uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el temor. El miedo paraliza, llena de incertidumbre y muchas veces aleja de lo que Dios tiene preparado. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre habrá situaciones que despierten inseguridad. El problema no es sentirlo, sino permitir que gobierne tu vida. Piensa cuántas oportunidades se han perdido por temor. ¿Cuántas veces dejaste de avanzar convencido de que no podías? ¿Cuántas veces dudaste del poder de Dios porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí entra la fe. La fe no significa que nunca sentirás miedo, significa que el miedo no tendrá la última palabra. La fe te recuerda que no estás solo, que no todo depende de ti, sino de Dios. Y cuando de verdad lo crees, el miedo pierde su fuerza. Un ejemplo claro es Pedro cuando caminó sobre el agua.
Mientras mantuvo la mirada en Jesús, todo estuvo bien. Pero en el momento en que prestó atención al viento y a las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en los problemas, el temor nos domina. Pero mientras seguimos enfocados en Él, el miedo no tiene poder sobre nosotros. Cuando Pedro apartó su mirada y comenzó a observar las olas, cuando se concentró más en la tormenta que en Jesús, empezó a hundirse. Eso mismo nos ocurre a todos. Mientras mantenemos nuestra atención en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando nos enfocamos en los problemas, en el miedo y en las dificultades, poco a poco comenzamos a caer. Por eso, una mente fuerte no es aquella que nunca experimenta miedo, sino la que sabe cómo reaccionar cuando el miedo aparece. Y la respuesta es sencilla: mirar a Dios. Cuando sientas ansiedad, cuando pienses que no puedes más, cuando el temor intente paralizarte, recuerda algo: el miedo no proviene de Dios. No permitas que la voz del enemigo te haga creer que no eres capaz, que no vales o que no hay salida. Si Dios está contigo, cada temor se convierte en una mentira sin poder. Así que la tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo controle tu vida. Llénate de fe, mantén tu mirada fija en Dios y avanza. El miedo solo tiene la autoridad que tú le otorgues. Ahora pasemos a otra enseñanza esencial: la fe transforma la ansiedad en calma y seguridad. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que tener fe significa no volver a sentir ansiedad, no preocuparse nunca más, estar siempre en paz de manera automática. Pero la fe no funciona como una varita mágica que borra los problemas de inmediato. La fe es una decisión diaria, una disciplina interior que implica aprender a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que sucede. La ansiedad, en esencia, es el fruto de una mente que se concentra más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que pasa cuando miras el futuro con temor en lugar de hacerlo con esperanza, cuando te preocupas más por lo que puede salir mal que por recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. La clave está en entregar tus preocupaciones, dejar de cargarlas en solitario y aprender a confiar. En ese momento, la paz de Dios es la que protege tu corazón y tu mente. Esa paz no significa ausencia de tormentas, sino la certeza de que Él tiene el control. Piensa un instante en esto: si supieras con plena seguridad que Dios ya resolvió tu situación, ¿seguirías preocupado? ¿Seguirías ansioso? Por supuesto que no. Porque la paz no depende de que veas la salida, sino de creer que Dios ya tiene preparada la respuesta. Un ejemplo de esto ocurrió cuando los discípulos estaban en una barca y se levantó una gran tormenta. Ellos entraron en pánico, convencidos de que iban a morir. Mientras tanto, Jesús estaba dormido. Mira la diferencia de mentalidad: los discípulos veían la tormenta y pensaban en el desastre, mientras que Jesús descansaba confiado porque sabía quién tenía el control. Los discípulos pensaban que todo estaba perdido, pero Jesús observaba la tormenta y sabía que su Padre tenía el control. Ese es precisamente el problema: muchas personas viven con la mentalidad de los discípulos, no con la de Jesús. Ante las dificultades, se desesperan, se llenan de temor y actúan como si Dios los hubiera abandonado, olvidando que Él sigue en la barca con ellos. Una mente firme, una mente sostenida por la fe, es aquella que aprende a conservar la calma en medio de la tormenta. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque reconoce quién está a su lado. Y sí, esto no es sencillo. No es una decisión que tomas una sola vez y listo. Es un ejercicio constante, una batalla interior. Aquí está la clave: cada vez que la ansiedad golpee tu puerta, deja que sea la fe quien abra. Cuando empieces a dudar, cuando los pensamientos de miedo intenten apoderarse de ti, ejercita tu mente para recordar las promesas de Dios. Habla a tu propio corazón, como lo hacía David en los Salmos, repitiéndose: alma mía,
bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Haz lo mismo. Háblale a tu miedo y dile, Dios está conmigo, Él tiene el control. Has sido fiel en el pasado y lo será también ahora. No voy a permitir que la ansiedad dirija mi vida, porque mi seguridad está en el Señor. Con práctica, oración y entrega, notarás un cambio, la ansiedad empezará a perder fuerza sobre ti. Por eso, la cuarta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a transformar la ansiedad en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que Dios ya tiene el control. Parte 5. La fe te da resiliencia para seguir caminando cuando todo parece perdido. Aquí es donde se marcan las diferencias entre quienes realmente tienen fe y quienes solo dicen creer. Porque creer es sencillo cuando la vida va bien, cuando todo se acomoda según lo planeado, cuando no hay obstáculos. Pero ¿qué ocurre cuando la realidad te golpea fuerte, cuando parece que todo se desmorona? Ahí es donde tu confianza es puesta a prueba. Y la verdad es que la vida trae retos duros, no importa cuánto ores o cuán grande sea tu fe, habrá situaciones que sacudirán todo lo que piensas y sientes. La diferencia está en la reacción: el que no tiene fe se rinde, pero quien confía sigue avanzando. Mira el ejemplo de José. Él recibió un sueño de parte de Dios, un propósito inmenso, pero antes de verlo cumplido atravesó un camino de dolor. Sus propios hermanos lo vendieron, fue acusado injustamente y encarcelado sin culpa alguna. Si alguien tenía motivos para rendirse o pensar que Dios lo había olvidado, era él. Sin embargo, en lugar de hundirse en resentimiento o queja, se mantuvo confiado. Y al final, Dios lo levantó, lo colocó en un lugar de honra y cumplió cada palabra que le había prometido. Por eso vale la pena hacerse esta pregunta: ¿cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como espero? ¿Me derrumbo ante la primera dificultad o sigo confiando aunque todo se vea en contra? Si cada vez que te enfrentas a una dificultad te invaden las dudas y el temor, es señal de que tu fe necesita fortalecerse. La fe auténtica es la que otorga resiliencia para continuar aun cuando todo parece en contra. Se nos enseña a considerar valioso el atravesar distintas pruebas, porque la prueba de la fe produce perseverancia. Tener gozo en medio de los retos suena contradictorio, pero allí está el secreto: las pruebas no llegan para destruirte, sino para robustecerte. Son el gimnasio del alma. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, confiar más en Dios y forjar una mentalidad firme. Si nunca hay resistencia, nunca hay desarrollo. Un atleta no se vuelve fuerte sin entrenamiento, un soldado no adquiere valentía sin batalla, y un creyente no madura sin pruebas. El problema es que muchos desean fortaleza sin proceso. La fe se edifica en la lucha, en la constancia, en esos momentos en los que todo dentro de ti grita ríndete, y aún así decides confiar una vez más. Por eso, una clave esencial para fortalecer la mente con la fe es mirar los desafíos como oportunidades de crecimiento, no como motivos para abandonar. Si hoy atraviesas algo difícil, cambia la pregunta: en lugar de ¿por qué me sucede?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Cada prueba contiene semilla de bendición. Cuando lo comprendes, tu perspectiva cambia y, en lugar de debilitarte, cada dificultad te vuelve más firme. La fe también te ayuda a tomar decisiones más sabias, sin quedar preso de las emociones del momento. Muchas personas viven reaccionando en lugar de actuar con discernimiento, deciden bajo miedo, enojo, tristeza o presión y, luego, cargan con el arrepentimiento. Vivir por fe no es cerrar los ojos a la realidad, sino elegir con claridad y propósito, sin permitir que el impulso emocional gobierne. La vida está llena de elecciones, estudios, relaciones, trabajo, respuestas ante la ofensa. Si te dejas arrastrar por lo que sientes en el instante, es fácil equivocarse. Hoy estás muy motivado y mañana sin fuerzas, hoy estás iracundo y pronuncias palabras que hieren.
Hoy estás ansioso y tomas una decisión apresurada que te pesa por largo tiempo. Por eso se nos recuerda caminar por fe y no por vista, no decidir solo por lo que se percibe o se siente, sino por lo que Dios ha dicho y por lo que sabes que es correcto. Practica esto de manera concreta, antes de decidir, serena tu interior y ora con honestidad, contrasta tu opción con la verdad de Dios, pregúntate si tu elección nace del miedo o de la confianza. Considera si estás buscando aprobación humana o integridad delante de Él. Espera lo suficiente para que la emoción baje y la convicción se afiance. Verás cómo la fe aclara el pensamiento, ordena los afectos y encamina tus pasos. Si los hombres y mujeres de la Escritura hubieran elegido solo por lo que sentían, no habrían avanzado, caminaron porque confiaron. Haz lo mismo, permite que la fe guíe tu mente, y tus decisiones reflejarán paz, firmeza y dirección. Si los grandes hombres de la fe hubieran actuado dejándose dominar por sus emociones, muchas cosas habrían salido mal. Moisés, cuando fue llamado, sintió temor y pensó que no estaba capacitado. Si hubiese decidido según ese miedo, nunca habría conducido al pueblo hacia la libertad. David, al enfrentarse a su gigante, pudo haber permitido que la inseguridad lo gobernara. Si se hubiera guiado por esa emoción, jamás habría obtenido la victoria. Lo que marcó la diferencia es que no permitieron que sus emociones llevaran el control. Se dejaron conducir por la fe, y eso transformó su historia. Aquí hay algo vital, la fe no significa negar lo que sientes. Dios nos dio emociones con un propósito. El punto es que ellas no deben ser quienes conduzcan tu vida, sino pasajeros en el camino. Pueden estar presentes, pero no tienen que sostener el volante. Cuando vives por fe, comienzas a hacerte preguntas antes de decidir, ¿estoy eligiendo desde el miedo o desde la confianza en Dios? ¿Estoy reaccionando con enojo o con sabiduría? ¿Sigo este camino porque es lo correcto o porque parece lo más fácil? Cuando filtras tus decisiones a través de la fe y no de los sentimientos momentáneos, tu vida cambia. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no coleccionas arrepentimientos. Empiezas a moverte con intención, con serenidad y con certeza. Confiar en Dios de todo corazón significa no apoyarte únicamente en tu propio criterio, sino reconocerlo en cada paso. Si deseas una mente firme, tienes que aprender a depender más de Dios que de lo que dictan tus emociones. Eso implica aprender a esperar, a buscar dirección en oración y a no apresurarte solo porque la situación parezca urgente. Por eso, la sexta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a decidir desde la confianza en Dios y no desde impulsos pasajeros. Cuando lo haces, avanzas con tranquilidad, sabiendo que no caminas a ciegas, sino en el sendero que Él ha preparado. Parte 7. La fe también te enseña paciencia y a confiar en el tiempo de Dios. Aquí es donde muchos tropiezan, desean respuestas rápidas, soluciones inmediatas y bendiciones express. Pretenden que Dios actúe según su ritmo, su calendario y sus planes. Pero la fe no funciona así. Creer implica paciencia. Y no cualquier paciencia, sino la de descansar en que Dios sabe exactamente lo que hace, aunque tú no comprendas nada en ese momento. Vivimos en una sociedad que promueve lo instantáneo, comida rápida, mensajes inmediatos, resultados sin esfuerzo. Y cuando las cosas no suceden en el plazo que queremos, surge la desesperación, la duda y la ansiedad. Pero Dios no trabaja siguiendo nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Todo bajo el cielo tiene su momento justo. No significa que todo ocurrirá cuando tú lo pidas, sino cuando realmente deba suceder. Ahí la fe cumple un papel esencial. Es la que te permite esperar sin angustia, confiar sin caer en la desesperación y seguir caminando sin rendirte, incluso cuando parece que nada cambia. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran descendencia,
pero tuvo que esperar largos años para ver cumplida esa promesa. Imagina lo que significa sostener la esperanza durante tanto tiempo. Hoy en día, si oramos por algo y no vemos resultados en pocos días, ya creemos que Dios no nos ha escuchado. Sin embargo, Abraham se mantuvo firme, siguió confiando y al final vio con sus propios ojos la fidelidad de Dios. La paciencia es una de las pruebas más grandes de la fe. Es sencillo confiar en Dios cuando todo se mueve rápido, cuando las respuestas llegan de inmediato. Pero cuando los meses se convierten en años y parece que nada cambia, ahí es donde la confianza se prueba de verdad. Muchos tropiezan en ese punto, porque en su impaciencia buscan atajos. En lugar de esperar, actúan a su manera, y esas decisiones apresuradas los llevan por caminos que no eran parte del plan divino. Eso fue lo que le ocurrió a un rey que, en lugar de esperar el momento señalado, cedió a la presión del pueblo y tomó decisiones que le costaron muy caro. Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos dice espera, pero la desesperación nos empuja a adelantarnos. Y esa prisa termina complicando lo que Dios ya tenía preparado en su tiempo perfecto. Por eso, si de verdad deseas tener una mente fuerte y en paz, debes aprender a descansar en el calendario de Dios. No se trata de apresurar las cosas ni de perder la calma porque no ves resultados inmediatos. Significa avanzar con confianza, con la certeza de que Dios ya está obrando aunque todavía no lo percibas. Esperar en Él no es quedarse de brazos cruzados. Es seguir caminando, pero con serenidad, convencido de que cada paso está en sus manos. Y mientras confías, Él renueva tus fuerzas, te sostiene y te prepara para lo que viene. Así que la séptima clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a confiar en el tiempo de Dios. No te dejes arrastrar por la impaciencia ni te desgastes por la aparente demora. Cuando descansas en su tiempo, vives con paz, sabiendo que lo que Él ha prometido, tarde o temprano se cumplirá. Parte 8. La fe también te da identidad y te libera del peso de la opinión ajena. Aquí es donde muchos se enredan. Pasan la vida preocupados por la mirada de los demás, tratando de encajar, buscando validación en personas que ni siquiera conocen su historia. Cuando colocas tu valor en la opinión de otros, te vuelves frágil. Si te alaban, te sientes bien; si te critican, te derrumbas; si te rechazan, te deprimes. Pero cuando tu identidad está anclada en Dios, nada de eso puede sacudirte. La fe te recuerda quién eres. Y cuando lo sabes, la voz de los demás pierde poder sobre tu vida. Pablo entendió algo profundo: no puedes vivir al mismo tiempo buscando la aprobación de las personas y la aprobación de Dios. Tarde o temprano tendrás que elegir. Cuando eliges agradar a Dios primero, descubres una libertad increíble. Ya no vives pendiente de cada crítica, ni te inflas con cada elogio. Caminas seguro, con propósito, porque sabes a quién perteneces. Un propósito firme te recuerda que no necesitas la aprobación del mundo, porque ya cuentas con el amor y el respaldo de Dios. Observa a Jesús: Él sabía con certeza quién era. No buscaba agradar a las multitudes, no modificaba su mensaje para ganarse simpatías, ni se alteraba cuando lo criticaban, lo rechazaban o hablaban mal de él. Su identidad no dependía de lo que otros opinaban, sino de lo que el Padre afirmaba sobre él. Esa misma convicción es la que debes tener si deseas ser fuerte mentalmente. No puedes vivir dependiendo de la validación de los demás. No puedes permitir que sus opiniones definan tu valor, ni vivir para impresionarlos, complacerlos o encajar en lo que esperan de ti. Si lo haces, te conviertes en prisionero de su aprobación y nunca tendrás verdadera libertad. Cuando vives por fe entiendes que la única voz que realmente importa es la de Dios. Y al abrazar esa verdad, caminas con seguridad, sin miedo al rechazo, sin necesidad de encajar y sin sentir que debes demostrarle nada a nadie.
Por eso, la octava clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: deja de buscar reconocimiento en las personas y comienza a vivir según lo que Dios dice de ti. Al hacerlo, experimentarás una libertad incomparable. Las críticas ya no te afectarán, dejarás de preocuparte por agradar a todos y la carga de la aprobación ajena se caerá de tus hombros. Vivirás únicamente para Dios, y eso te dará una seguridad que nada ni nadie podrá arrebatarte. Parte 9. La fe también te da valentía para enfrentar lo que temes. Aquí es donde muchos se quedan paralizados. Saben que deben avanzar, que hay sueños y llamados de Dios esperándolos, pero el miedo los detiene, miedo a fracasar, a lo desconocido, al rechazo, a no ser suficientes. Y así pasa el tiempo, los años se consumen, y siguen en el mismo lugar porque nunca se atrevieron a dar un paso. Con la fe, el miedo ya no controla tu vida. No significa que nunca lo sentirás, sino que perderá la capacidad de paralizarte. Un claro ejemplo es la historia de Josué cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Moisés había muerto y toda la responsabilidad recaía sobre él. Humanamente, era natural que sintiera temor. Sin embargo, Dios no le dijo: si sientes miedo, está bien, quédate tranquilo. No. Le dio un mandato firme: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Ves la diferencia? Dios no le prometió que el camino sería fácil ni que no habría dificultades. Lo que le aseguró fue su presencia. Y eso bastaba para que Josué se levantara con coraje y avanzara. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aun cuando lo sientes, confiando en que Dios va delante de ti. Observa la historia de David y Goliat. Todo el ejército de Israel estaba paralizado, incapaz de enfrentar al gigante, porque lo consideraban demasiado grande y demasiado fuerte. Sin embargo, David tenía una visión distinta. Él no se concentró en el tamaño del enemigo, sino en la grandeza de su Dios, y esa perspectiva cambió todo. Cuando caminas en fe, dejas de mirar tus problemas como obstáculos imposibles de vencer. Ya no pones tu enfoque en lo complicado de la situación, sino en lo ilimitado del poder de Dios. Aquí radica la clave: la valentía no proviene de confiar en tu propia capacidad, sino en depositar tu confianza en Él. Si intentas enfrentar tus temores solo con tus fuerzas, tarde o temprano te desgastarás. Pero si lo haces con la convicción de que Dios está a tu lado, el miedo pierde autoridad sobre tu vida. Isaías 41 lo expresa con claridad: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje no es una frase bonita para memorizar, es una realidad viva. Si Dios está contigo, no hay razón para permanecer dominado por el temor. El problema es que muchas personas permiten que el miedo dicte sus decisiones. Quieren comenzar un proyecto, pero el temor al fracaso los inmoviliza. Desean compartir su fe, pero el temor al rechazo los calla. Anhelan dar un paso importante, pero el miedo a equivocarse los mantiene atados. Y mientras se viva bajo esa lógica, el miedo seguirá siendo el amo. Por eso, la novena clave para fortalecer tu mente con fe es esta: elige ser valiente, no porque no sientas miedo, sino porque confías en que Dios abre camino delante de ti. No esperes a que el temor desaparezca antes de moverte, porque lo cierto es que se disipa en el momento en que decides dar el paso de fe. Y cuando aprendes a vivir de esa manera, descubres que la mayoría de las cosas que temías no eran tan grandes como parecían. Parte 10. La fe también te concede paz en medio del caos. Aquí es donde realmente se mide tu fortaleza interior, no en los días fáciles, no cuando todo está en calma, sino cuando la vida tiembla y parece desmoronarse. Es sencillo mantener la tranquilidad cuando todo está bajo control, cuando no hay preocupaciones.
Pero, ¿qué ocurre cuando las circunstancias se complican? ¿Sigue tu corazón en calma o entras en pánico? Jesús dijo en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nota algo, Él no prometió que jamás enfrentaríamos dificultades, lo que aseguró es que, aun en medio de ellas, podemos vivir en paz. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la paz llega únicamente cuando los problemas desaparecen. Piensan, voy a estar tranquilo cuando tenga más dinero, cuando mi situación mejore, cuando todo esté en orden. Pero la paz de Dios no depende de circunstancias externas. Si tu paz está atada a que todo salga bien, nunca experimentarás verdadera serenidad, porque siempre habrá retos, siempre existirán pruebas y siempre aparecerán incertidumbres. La paz verdadera no surge de la ausencia de problemas, sino de la cercanía de Dios. Piensa en Daniel, arrojado al foso con leones. Desde una perspectiva humana sería lógico perder la calma, gritar o desesperarse. Sin embargo, Daniel mantuvo serenidad. No se agitó, no se dejó dominar por el pánico. ¿Por qué? Porque su confianza no descansaba en la lógica humana, sino en el Señor. Cuando la fe es real, aprendes a reposar en Dios incluso sin comprender lo que ocurre alrededor. La ansiedad y el estrés aparecen cuando intentamos ejercer control sobre lo que está fuera de nuestro alcance. Nos angustiamos por el mañana, por cómo se resolverán las circunstancias, y en ese afán olvidamos que Dios ya protege y gobierna la situación. Presentar nuestras inquietudes ante Dios y vivir en actitud de gratitud permite que una paz que supera la razón venga a resguardar el corazón y la mente. Esa promesa no asegura que todo se resolverá al instante ni que no habrá dificultades, afirma que, si confías y sueltas tus cargas, recibirás una calma que trasciende la comprensión humana. Esa paz que no entiende es la que te mantiene estable cuando los demás se alarman, es la calma que te permite dormir mientras el mundo a tu alrededor se agita. Muchos buscan esa serenidad en cosas que cambian con facilidad, la cuenta bancaria, el reconocimiento, las relaciones o el éxito. Todo eso es frágil y temporal. La paz que permanece nace de la presencia de Dios y solo ella sostiene en la inestabilidad. Por eso es fundamental aprender a descansar en Dios y permitir que su paz gobierne el corazón. Al hacerlo, la reacción ante los contratiempos cambia, ya no te alteras por cada imprevisto, dejas de perder la tranquilidad por lo incontrolable y recuperas la perspectiva de que alguien mayor sostiene la historia. La fe también otorga la capacidad de levantarse tras una caída. Muchas personas quedan atrapadas después de un tropiezo, piensan que el error es definitivo, que cerraron la puerta al futuro, que ya no hay posibilidad de restauración. Pero la fe no se limita a las temporadas favorables, es precisamente para los momentos en los que todo parece terminado. Cuando sientes que no hay salida, cuando el juicio propio pesa y las oportunidades parecen agotadas, la fe opera para abrir caminos de regreso. Equivocarse no te define, las caídas no anulan el llamado ni el valor que Dios imprimió en tu vida. La fe te permite levantarte, reconstruir y avanzar con una nueva perspectiva. En la experiencia de hombres y mujeres que confiaron aún en el dolor se ve que la restauración llega muchas veces después del proceso más difícil. Por eso, la invitación es a no quedarte en la derrota, sino a permitir que la fe active en ti la fuerza para recomenzar. La paciencia es otra cualidad que la fe desarrolla. Hay ejemplos de quienes aguardaron durante largos años por la promesa divina. En un mundo obsesionado con la inmediatez, resulta duro sostener la esperanza cuando los resultados tardan en manifestarse. Sin embargo, la paciencia no es pasividad, es una firme espera que confía en que Dios actúa en su tiempo perfecto. La prisa provoca atajos y decisiones apresuradas que desvían del plan. Aprender a esperar con confianza, sin ceder a la ansiedad, es parte esencial de una mente fortalecida por la fe.
Además, la fe libera de la necesidad de aprobación ajena. Vivir para agradar a las personas convierte la vida en un juego de altibajos, un elogio te eleva, una crítica te hunde. Cuando la identidad se cimenta en Dios, la mirada humana pierde su poder para definirte. Jesús no moldeó su mensaje para ganar aplausos, su seguridad venía de una voz personal que lo afirmaba. Del mismo modo, quien vive para agradar a Dios descubre una libertad interior que ninguna opinión externa puede arrebatar. La valentía, por su parte, no es ausencia de temor sino la resolución de avanzar pese al temor, sabiendo que Dios va delante. El relato del joven que enfrentó al gigante es paradigmático, el ejército estaba paralizado por el tamaño del adversario, pero aquel que confió en la grandeza de Dios actuó con valentía y venció. La clave no es depender de la propia fuerza, sino descansar en la compañía divina. El temor se debilita cuando decides dar un paso de confianza. La fe transforma la ansiedad en confianza práctica. No convierte la vida en una secuencia de días perfectos, pero sí permite que la mente se serene en medio del ruido. La transformación comienza en la manera de pensar, filtrando decisiones por la fe en lugar de por la emoción del momento. Las emociones son reales y útiles, pero no deben pilotear la vida. Cuando aprendes a pausar, orar y contrastar tus impulsos con lo que sabes que es verdad, las decisiones se vuelven más sabias y menos dañinas. En suma, la fe produce resiliencia, orientación para tomar buenas decisiones, paciencia para esperar el tiempo correcto, liberación de la tiranía de la opinión ajena, valor para enfrentar lo temido y paz en medio del caos. Todo ello se construye en el proceso, las pruebas no vienen para destruir, sino para forjar. Si hoy atraviesas una temporada dura, mira de otra manera, cada dificultad puede ser un terreno donde tu interior se robustece y tu dependencia en Dios se profundiza. No estás solo en el proceso, la fe te sostiene y te prepara para levantarte y caminar con propósito renovado. El libro de Proverbios declara, el justo puede caer 7 veces y volverá a levantarse, pero los malvados caerán en desgracia. Observa con atención, no afirma que el justo nunca tropiece, sino que aun cuando tropiece repetidas veces, siempre se pondrá de pie otra vez. Esto enseña que incluso quienes buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios pueden errar, equivocarse o tomar decisiones desacertadas. La gran diferencia entre alguien con fe y alguien sin ella es que la fe concede la fuerza para volver a levantarse. Un ejemplo claro es la vida de Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos al Maestro, caminó a su lado, presenció milagros y recibió enseñanza directa. Sin embargo, en el momento de mayor prueba lo negó 3 veces. Es fácil imaginar la culpa que sintió, cegaramente pensó que había perdido su propósito, que no tenía solución, que su historia con Dios había terminado. Pero no fue así. Después de la resurrección, Jesús no lo desechó ni lo dejó hundido en la culpa, sino que lo buscó, lo perdonó y lo restauró, dándole incluso la responsabilidad de pastorear a la iglesia. Ese es el reflejo de la gracia divina. A veces caemos, a veces fallamos, a veces tomamos caminos que no eran los correctos, pero eso no significa que Dios cierre el libro de nuestra vida. El problema es que muchos quedan atrapados en la culpa, en lugar de aceptar el perdón, se castigan a sí mismos, se convencen de que ya no son dignos, de que no hay regreso posible. Sin embargo, la verdadera fe no solo es creer en la existencia de Dios, sino confiar en lo que Él ha dicho. Y si Él declara que hay perdón y restauración, entonces no hay razón para permanecer en condenación. El profeta Miqueas expresó, aunque haya caído, me levantaré, aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Ese es el lenguaje de alguien que confía. Sabe que habrá tropiezos, pero también sabe que no son definitivos. Por eso, una clave esencial para fortalecer la mente por medio de la fe es esta: cuando caigas, levántate con la convicción de que Dios aún tiene planes para tu vida.
No importa cuántas veces hayas cerrado ni cuán grande haya sido tu falla, si vuelves a Él con sinceridad, siempre habrá brazos abiertos para restaurarte y darte un nuevo comienzo.